Buenas noches a todos, mis saludos a los amigos que están a través de la computadora, amigos de la Argentina, de Maldonado, de Minas y algunos más. Mi nombre es Hipólito Tournier, radioaficionado de vieja fecha, desde el año, creo que la licencia que fue de 1960, año en el cual me asocié a Radio Uruguayo. Y bueno, siempre interesado en estas cosas, con mayor o menor actividad. Y la presentación o la charla o la mostración, como yo le llamo, de esta noche es sobre el DMR. Yo no les voy a hacer una presentación que puedan encontrar en YouTube, que hay muy buenas. Tampoco hay otros sitios que tienen mucha información sobre el DMR. Más bien será orientada a la experiencia que yo tuve con DMR y lo que pasó en Suiza con la instalación de repetidores y todo eso, que es interesante. Es una cosa que es tan interesante que quise compartirla con todos, en particular con ustedes. También hice una charlita en el Radio Grupo Sur, me interesaron mucho. Así que, bueno, empecemos. ¿El DMR qué es? El DMR es un estándar digital, como muchos otros. Fue publicado, creo que hace ya 10 años, o por ahí cerca, creado por el Instituto Europeo de Normas Técnicas, European Technical Standards Institute, que es en Francia, en el sur de Francia, que se dedica a la creación de estándar, nada más ni nada menos que el 3G, 4G, había otro que el de los teléfonos inalámbricos que se llama DECT, DST, y otra serie de estándares que, como ven, son importantísimos, ¿no? En particular los estándares telefónicos. El estándar DMR es un estándar comercial, fundamental. Hay otros estándares, por ejemplo el APCO P25, el famoso TETRA, el DSTAR, que es un estándar digital de ICOM, le llaman System Fusion o de YAESO. Muchos estándares digitales. Los de YAESO y de ICOM fueron desarrollados especialmente para los radioaficionados. Es un estándar abierto, es decir, que cualquiera lo puede utilizar. El estándar DMR es utilizado por muchas administraciones, aeropuertos, bomberos, servicios de policía, en fin, una cantidad. Es un estándar que sucedió una cosa muy interesante en Suiza, y les voy a entrar en detalles. Unas pequeñas notas. Bien, el estándar lo que especifica es todos los pasos para poder funcionar en digital. Se especifica sobre todo la modulación. El primero que se usa para digitalizar es el famoso vocoder, es decir, que transmite la voz, la convierte en un chorro de unos y ceros. Básicamente es eso. ¿Qué hacemos con eso? Se modula la portadora. La portadora la modulamos en las tres cosas que se modulan en la portadora: frecuencia, amplitud y fase. Y con esas tres nos las arreglamos para transmitir toda esa información. Bien, una pequeña cosa que quería decir, que mucha gente utiliza el DMR, utiliza el término mototurbo. Es un término de Motorola que agarró el estándar DMR y lo utiliza para sus aplicaciones. No es el sistema que estamos utilizando, es mucho más que el DMR, porque después, como el APCO, como otros estándares,
se crean aplicaciones encima del estándar, digamos, se van desarrollando por ejemplo, para la policía de tal estado se desarrolla una aplicación específica para eso, y con todo. El mototurbo lo utiliza Motorola para sus aplicaciones que la vende a las empresas o lo que sea, ¿no? Así que recomiendo no utilizar mototurbo. El término mototurbo, ¿verdad? El término mototurbo, sí. Claro. Perdón. Bien. Una cosa interesante sobre el estándar DMR, que se reunieron varias empresas, grandes empresas, para desarrollarlo conjuntamente con Alexi, sobre todo por cuestiones de interoperabilidad. El problema de los estándares digitales justamente es la enorme variedad que hay. Hay docenas, podemos decir, que se usan. Entonces es importantísimo que exista interoperabilidad, que es lo que lo que se busca con el DMR. Bien, en los años, yo sé que era unos 8 o 10 años también, D-Star, es decir, ICOM, y recientemente, hace que 3 años más o menos ya eso, desarrollaron estándares digitales para radioaficionados. Esos estándares se adaptan, digamos, al uso del radioaficionado, con los indicativos, con todo lo que usamos, están desarrollados para eso. El DMR no, el DMR radioaficionado no es que no exista, pero no se preocuparon para nada cuando lo diseñaron, ¿no? Yo creo, porque ahora vamos a ver el gran desarrollo que hubo en Suiza. Yo creo que una de las razones es justamente eso, que a nosotros nos gusta no el coso para radioaficionados, ¿no? El de estar, queremos algo, no, eso no, algo que sea para las grandes empresas. Nosotros somos grandes también, somos independientes, somos muy sabios, todo eso, entonces denos un estándar comercial que tenga todos los chiches, no los usamos nunca, pero no importa, están ahí. Puede ser que sea una de las razones. Bien. Dentro quería mencionar que el vocoder que se usa para digitalizar es el AMBE Plus, que es uno de los estándares. Creo que ahora sacaron uno nuevo, pero es realmente el que usan todos, hasta los sistemas más complejos como el APCO y todo. El D-Star no lo usa y el Yaesu creo que tampoco. Ahora, ¿cómo funciona en la práctica, ¿no? Nosotros tenemos el estándar que usa DMR, aparte de otras características, tiene TDMA, es decir, utiliza Time Division Multiple Access, es decir, que está cortado en el tiempo la señal y mandan, es decir, una te la doy para ti, la otra para ti, y así van dividiendo la señal de tiempo en dos cosas. La gente habla mucho de data y de voz y todo eso, pero en realidad es todo data, porque los ceros y unos son data. Sí. Entonces, claro, el estándar de DMR utiliza el TDMA, entonces, que permite tener dos comunicaciones simultáneas, porque tiene dos slots, lo que se llama, yo utilizo muchos términos en inglés, en español hay algunos términos, no sé cómo se dice slot, algunos le dicen ranura, no sé, puede ser. Entonces, nos permite utilizar dos time slots simultáneamente. Un ejemplo, la estación de esquí donde yo voy a Suiza, una de ellas, utiliza DMR. Por uno mandan la voz de todos los operarios y todo, y por el otro slot mandan los datos meteorológicos. Eso es importantísimo para todas las pistas, en fin. Y una cosa que es muy importante, como todos los sistemas digitales, es que el sistema digital permite un cifrado de
de la voz fuertísimos, ¿no? Es decir, que es lo que usan prácticamente todos. Los otros radioaficionados son los únicos que no utilizamos eso, ¿no? Todos los servicios usan codificación. Cifrado, ¿no? Cifrado. Encriptación. Un pequeño detalle es que en DMR existen muchísimas marcas, muchas marcas, como decía, todas las fábricas, no solo las fábricas de radio, sino fábricas de software y todo. Hay muchísimos fabricantes de radio. Tenemos las grandes marcas como Motorola, Itera y está Kenwood, que hacen DMR, pero después han salido una cantidad de radios chinas, de marcas cualquiera. Una de las más conocidas es la Titera, que no se gastaron mucho de Itera, le cambiaron la H por la T. No le hicieron oposición. No le hicieron oposición. Creo, Suena igual. según leí, hay un juicio detrás de esto, así que no sé. Tiene que haberlo. Las radios varían, digamos, las radios profesionales pueden salir miles de dólares. Estoy hablando de radios DMR, ni que hablar de una radio P25 o del Tetra, que salen 3.000 o 4.000 dólares cada Harry. Esto se consigue en radios profesionales, los Itera, por ejemplo, que son muy buenos, del nivel de Motorola, pueden conseguir por 700, 800 dólares, lo cual para una empresa es poco. Bien, ahora, ¿cómo funciona en la práctica? ¿No? Todas las radios que tenemos acá se programan por computadora. Es decir, no hay aquello de los botoncitos y todo eso. Si no necesita el BFO, vamos a decir. No existe ni se programan canales. Claro. Ni entrada. Hay algunas radios que permiten entrada por el teclado. Otras que no, que es demasiado complicado. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando digamos, programamos una radio, necesitamos obviamente el programa de programación, que Motorola dice, es un término que se ha generalizado mucho, es el CPS, Consumer Programming Software. Es el CPS, así que si oyen hablar de CPS es el programa para programar la radio. Hay varias versiones, generalmente Motorola tiene mercados lingüísticos o regionales, Itera también, así que hay que tener cuidado con eso. No sucede lo mismo con radios como Itera o las otras chinitas, que hacen un tipo de programación, un programa de programación para todo. Un perfil de programación. Software. Un software. Ah, un software. Perdón, software de programación. Ahí está, valga la aclaración, porque Claro. es un programa de programación. Bueno, Un software de programación. bien. Ahora, la programación es una cosa, yo no diría que es compleja, pero hay que trabajar, hay que concentrarse, ¿no? Entonces se programan los canales, cada uno de ellos, se programan las estaciones, se programan listas de escucha, por ejemplo. Nosotros podemos programar una lista de escucha donde ponemos 10 grupos o 10 estaciones. Tiene muchísima flexibilidad, hay que pasar horas delante de la computadora, hay gente que no le gusta, hay otros que sí, bueno, eso verán ustedes. Y lo que es lindo también es programar como a uno le gusta, es decir, con el display, porque en la radio el sistema de MR funciona por lo que se llama TGS, abreviación o siglas en inglés del Talk Group. Talk Group lo podemos imaginar como un código, ¿no? Se sigue la numeración del MSC o de los sistemas de comunicaciones comerciales. Uruguay es 748, hay un número para cada país. Estados Unidos es 300, tiene varias series de números. Suiza, por ejemplo, que conozco bien, es el 228. Entonces, un TG
por ejemplo, es el 228.1, ponemos. Y eso sirve en la práctica, es simplemente con un código. Yo pongo acá el código. Le quiero mostrar acá bueno, por ejemplo, no sé si llegan a ver. Sí. 128.12. Sí. Bueno, ese es el TG. 228. A la cámara. A la cámara. No se ve ahí. Y acá toqué. Ahí. El TG 228.12 fue un TG que creamos en Ginebra. Tenemos 3 repetidoras de DMR en Ginebra. Ginebra es un cantón de Suiza que tiene 22.000 hectáreas. Digo, para que tengan una idea. Y en 22.000 hectáreas tenemos 3 repetidoras que cubren, yo diría bastante bien, 99% del territorio. Entonces, creamos el 228.12, lo programamos acá en el 4. Bueno, esta tarde yo estaba en casa, puse el 228.12 y a veces llama algún amigo de Ginebra. Y hoy me llamó Marco, que está viajando, está visitando Las Vegas. Encontró una repetidora de DMR en Las Vegas, que puse con el 228.12, me llamó y estaba yo y hicimos un comunicado. Fantástico. Es, si ustedes quieren, un poco parecido a Ecolink, en la versión moderna digital. Entonces, el resultado es que hay una cantidad enorme de TGs, lo cual puede ser un inconveniente también porque se dispersa mucho la gente. Nos dispersamos en TGs y sobre todo lo que se crea son muchos grupos de interés. Por ejemplo, acá se puede crear un grupo de, yo qué sé, pescadores de Corvina y uno de todo el mundo se pone ahí. Entonces hay, como dije, una tendencia a la dispersión. Es un pequeño inconveniente porque si ahora quiero hablar con España, hoy en día yo no sé en qué TG español, 214XX, en qué TG español hay actividad, ¿no? De repente hay 20 españoles en el 214-17 y yo no sé, entonces llamo en el 16 y no hay nadie. Claro, porque no está atado a las repetidoras, está atado a los grupos. O sea, vos podés tener 3 repetidoras, como en el caso de Ginebra, pero podés tener 27 grupos, entonces la dispersión es mucho más grande. Total. Claro. No, bueno. Si bien tiene el beneficio de los grupos, es decir, yo voy al de pesca, que es el que me interesa. Claro, vos estás ahí y, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Claro. En una empresa no sucede porque la gente sabe dónde tiene que estar y no empieza a toquetear los botones ni nada. Su sueldo depende de que esté en el lugar correcto. Somos nosotros los botones. Claro. De que contestes cuando te llaman. Cuando te llaman, ahí está. Bueno, muy bien. La idea es muy sencilla. La repetidora pasa todo. Pasa todo. No hay. Es decir, volviendo un poquito para atrás, ¿podemos ir al Brandmeister, Carlos? Sí, claro. Es para mostrar. Bueno, fíjate, información acá, y fíjate que hay información y en la web. Bueno, la página de Brandmeister, porque, perdón, me olvidé decir algo muy importante antes. Cuando tenemos el sistema digital, claro, el interés del sistema digital es conectarse a una red, conectarse a internet para poder comunicar entre varias repetidoras. Es menor cuando es una repetidora simple que no está conectada a internet. Entonces, el tema, y por eso mencionar lo que sucedió en Suiza es importantísimo, es que hay varias redes. Ese es el asunto. Hay varias redes digitales de radioaficionados. Entonces, ¿a cuál nos conectamos? Bueno, cuando salió el DMR estaba la red Itera, la red DMR Mark, que es una red de aficionados del Radio Club de empleados de Motorola, y había otra, no me acuerdo cuál era, pero eran 3,
Y la verdad es que eran muy rígidas. Lo de los TG no se podían hacer TG, era muy, muy difícil. Entonces la cosa vegetó en Suiza más o menos 4 o 5 años. Tuvimos con una repetidora en Ginebra durante 5 años, éramos 2 o 3. Y bueno, eso fue una experiencia muy interesante porque sirvió para que los radioaficionados se dieran cuenta que había muchas limitaciones en la red. ¿Y qué sucede? Unos radioaficionados, un ruso, un holandés, un belga, un italiano, un alemán, se juntaron, hicieron un equipo y dijeron, bueno, vamos a desarrollar una red DMR para radioaficionados. La desarrollamos nosotros. Y desarrollaron lo que se llama la red Brandmeister. Es una red que la pueden encontrar, es www.brandmeister.net. Yo les recomiendo que vayan ahí y que busquen en información, busquen la página wiki, donde acá está, en la página wiki está toda la información, es decir, todo lo que tienen que saber, ¿no? para ver cómo funciona la red. Esta red, bueno, además está decir que todo esto está en pleno auge, está en desarrollo, que creo que es lo interesante justamente, que se están estableciendo cosas. El sitio, yo diría, está desarrollado un 20% o 30%. Yo hice varias traducciones para el sitio. Puedes ponerte español. Estamos en español. Bueno, esto, y ya pido disculpas de antemano si el español no es muy bueno, excepto críticas positivas. Disculpame, pero tengo un laptop que es táctil. Que es táctil. Él pone el dedo y va a darle clic. Mala costumbre. Bueno, acá, y esto yo creo que hay que leerlo. No es muy agradable y todo, pero hay que leerlo para que sepan lo que es. También están las reglas, que están por ahí, las reglas de base de Brandmeister. Y es importante leerlas para saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. En las reglas, por ejemplo, explican lo que hace una repetidora y lo que no hace una repetidora. La repetidora pasa todo. Yo me pongo el grupo, decimos un número. ¿Y el 2812? 228, Sí. 12, lo inventé yo, lo inventamos allá en Suiza. La repetidora pasa todo. Y el que estaba en Las Vegas pasó. Es decir, lo usas igual. Que no depende de la repetidora, noción fundamental, porque mucha gente se cree que hay que programarlo y historia, ¿no? Lo único que hay que programar es el hand. Es el hand. La repetidora se hace transparente y pasan los códigos a través de ella. Bueno, hay una cosa que es importante, es los TGs que tiene la repetidora permanente. Es decir, hay dos tipos de TG que se distinguen en el DMR. El TG permanente, que está conectado siempre a la repetidora. Ejemplo, en la repetidora que yo tengo en mi casa, tengo el 22812 permanente. Ahora, si querés, después vamos a ir a la página de repetidores. Dale un poquito para atrás. ¿Cuál es el fin? Sí, ahora. ¿Cómo? ¿Cuál es el fin de tenerlo permanente? Claro, buena pregunta. Es como siempre, qué maldito, ¿qué? Ya que te tiramos un año. Los grupos, entonces, como dije, recapitulando, pueden ser permanentes o a pedido, on demand en inglés. Grupo permanente, ¿qué quiere decir? Que está, digamos, conectado permanentemente a la repetidora. Quiere decir que si hay Marco, que está en Las Vegas, me llama, sale en la repetidora, yo estoy escuchando, le contesto. Si el grupo es on demand, a pedido, digamos, no está conectado permanentemente. Entonces, Marco llama, no lo escucha nadie, no lo oye nadie, no lo escucha nadie. Ya, déjala por eso. Bueno, no sé si quedó clara la noción, creo que no. El grupo permanente es cualquier actividad en el grupo, ejemplo 7229, el argentino, donde hay mucha gente,
permanente, si lo pongo permanente en la repetidora, tenemos todo el día los amigos del 7229 hablando y la repetidora actuando permanentemente, puede pasar horas. Sí. Cuando dijiste a pedido, bajo petición o bajo demanda, te referís a que yo puedo solicitarlo. Claro. Entonces yo Bueno, llamo y me de cómo la solicito. claro. El grupo permanente lo determina el operador de la repetidora, es decir, lo determina el administrador, el dueño. En este caso, si el Radio Club tuviese una repetidora, yo no sé quién, las autoridades del club, la directiva, dice, bueno, los grupos permanentes son tales y tales y tales, me interesa tal. Otros clubes no les importa un rábano y dejan que el CISOP, que el operador, haga lo que él quiera. Depende muchísimo, ¿no? Bueno, el grupo lo hace el operador, lo pone en la repetidora, después vamos a ir a la página de la repetidora, y entonces lo pongo permanente. Como ya dije, en la repetidora esta creo que hay uno solo, que es el 228.12. Ha pedido, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que yo sé que Marco me va a llamar después de las 12. Entonces, ¿qué hago? A las 12 o 12 menos 3, peteteo con el 228.12. No, perdón, 228.12 es permanente. Peteteo con un grupo, vamos a hacer, a ver si encuentro el 7229. A pedido, con un grupo a pedido. Y lo activas. Bueno, este por ejemplo es el 7221. A ver si. 7229. Ahora no hay nada. Si yo aprieto el PTT, voy a activar este grupo durante 10 minutos o 15 minutos. Eso quiere decir entonces que cuando yo solicito Ahí está, el grupo ahí está por activado. radiofrecuencia, quiere decir que cuando solicito el grupo por radiofrecuencia, yo lo activo durante 10, pero si viene por data, no lo encuentro. Si... Solo desde las radios podés activar el grupo. Solo desde la radio puedes activar el grupo o lo puedo activar entrando en la repetidora en internet. La puedo a través de internet. A través de internet. Y radiofrecuencia. Queda abierta la puerta. Hay dos maneras, para que quede claro. Dos maneras de hacer un grupo permanente, es decir, que esté siempre conectado. Sí, Una, por computadora, por internet, accediendo a la repetidora, y la otra, dando un PTT. Para activar un grupo por demanda. Ah, exactamente. Un grupo por demanda, exactamente. Claro. Otra manera es hacerlo permanente, vas a entrarse a la repetidora. Solo un grupo permanente a la vez, obviamente, ¿no? No. Ah, puedes tener varios. Justamente, puedes tener 20 grupos y lo más probable es que... Abrís todos y claro, te va a mostrar ahí que se hace presente. Es una cuestión de... Administración, se debe usar. De administración como... Pregunta, al activar el grupo por demanda, ¿tiene privilegios, digamos, superiores al grupo permanente? Privilegio no. Me refiero a que si el otro, digamos, se cierra, no sé cuál es el término. Bueno, no tiene ningún ¿Conviven los dos? Ahora, por ejemplo, una de las cosas que cuando dije este sistema es experimental todavía para nosotros, es toda esa cuestión de prioridades. Todas las prioridades, quién tiene prioridad, los TG y todo eso, que yo no las conozco todavía porque no lo usé suficientemente. Pero es una cosa que a descubrir. Tiene un potencial enorme. Claro que sí. Sin duda. Entre los dos grupos. Cuando esa demanda, pero no desde el handy, ¿lo hace solo el administrador o lo hace cualquiera? Cuando vendría a ser desde una computadora. No, es decir, la computadora lo que te permite es acceder a la... En realidad no se accede a la repetidora, se accede a la red. A la red. Para que quede claro. ¿Y vos elegís? ¿Cómo está constituida la red? A vos te interesa mucho, Ricardo, que conoces muy bien el tema. La red es servidores, le llaman acá masters. Fíjate ahí en el master. Ahora vamos a ver el máster suizo, acá, CH.
clicate en listado. Y ahí van a aparecer todas las repetidoras que están conectadas al máster suizo. Les cuento una cosa, el máster suizo al principio estaba en el sótano de Cristian, no 2 Charlie Charlie, otro. Y claro, el sótano de Cristian es fantástico, pero Cristian, cuando ahí se va a apagar la luz, ya paró todo, el servidor con todo. Otra cosa, vino la señora, le sacó otra cosa, en fin. Entonces decidimos que así no funcionaba bien. Y lo pusimos en un centro de data comercial, que nos hizo un precio, pero es un centro de data realmente serio, no que trabaja con empresas que no puede haber interrupción, son con los estándares comerciales más elevados. Ahí está nuestro servidor, este servidor donde se ve la lista de estaciones conectadas. Acá está. Esta es la repetidora CX4XX. La conectamos allá. Teníamos ciertas dudas en la latencia, porque entre Ginebra y Montevideo, cuando yo medía, veía 260 milisegundos, 160 por ahí. Bueno, teníamos ciertas dudas, pero la verdad que funciona impecable. No te das cuenta, hablas perfecto. Perfecto. Acá se ve la conexión, el tipo de repetidora clásica de Motorola, la versión del firmware, la frecuencia. Esta lo transmite, todas estas informaciones las transmite la repetidora a la red, al sistema de red. La red está compuesta de los servidores master, hay 40 más o menos, están todos interconectados entre ellos, para permitir una redundancia en las comunicaciones, ¿no? En América Latina tenemos servidores, creo que hay en México y Brasil, y no sé si había uno en Panamá, pero estaban en eso. Y ahora se está desarrollando eso, ¿no? Hay varios grupos, 2 o 3 interesantes, en el WhatsApp de justamente operadores latinoamericanos. Entonces se habla de todo eso, se charla, se conversa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando de los TG permanentes. Bueno, la red ya lo mencioné. Los grupos a pedido. Una consulta a los grupos a pedido, ya que está pasando la lista. Entonces, tú activas el grupo a pedido, ponele desde el handy, entonces hay un tiempo de 10 minutos para que aquel que quiera encuentre el grupo habilitado. Me imagino que una vez que empezás a operar en el grupo, esos 10 minutos se van extendiendo. Se van renovando. Se van renovando y el grupo queda como claro, hasta que queda, después de 10 minutos de inactividad es que se corta. Exactamente, después de 10 minutos de inactividad. Y a veces es imposible, porque hay ciertos grupos que no terminan nunca. Se convierten en permanentes. Pero es cierto que empiezan hablando su voz y dicen, ¿para qué habrías activado este grupo? Porque no se va más, no terminan de conectarlo. Y no hay, por el momento, no hay manera de desconectarlo. Con la térmica de la repetidora. Bueno, podría ser, ¿no? Los poncheros de Pero claro, como todos lados. Poncheros digitales. Bueno. Ahora, una pregunta, ¿no? ¿Cómo es el tema de...? Porque tú, en la repetidora vos tenés distintos grupos, pero siempre... No, en la repetidora no hay grupos. No, perdón. Pero vos tenés distintos grupos, siempre sale por la misma frecuencia. ¿Cómo se compromete a medida que va aumentando el tráfico? Poner que vos tengas muchos grupos, empiezan a activar varios grupos. Y claro, ¿cómo se compromete, digamos, la cantidad de usuarios que pueden estar, o grupos simultáneos? No sé si entendés la pregunta. Pregunta que... No por el tema de internet, porque obviamente por ahí se resuelve, pero por el tema de aire, ¿no? Bueno, entre la repetidora y el equipo. Es una pregunta muy interesante, pero a la cual no conozco 100% la respuesta, porque no he usado suficientemente los grupos, las prioridades y todo eso. Yo no las tengo muy claras y se determinan cuando se usan. A ver,
quién gana cuando aprieto el PTT. Igual, por lo que entiendo, si hay dos time slots, ¿no? Claro. Entonces Bueno, podés tener dos conversaciones simultáneas. claro, no hay que olvidarse que los TG no son Los canales, timeslots. No son canales, ¿no? Son grupos. Son como códigos. Sí, sí. Pero canales en la repetidora hay dos. Y cuando uno está en uso, está en uso. Es decir, que 7... O sea, conversaciones simultáneas pueden haber dos. Pueden haber dos. Está. Ahí está. Los grupos en el time slot 1 y 2, el 1 se usa generalmente para cuestiones internacionales, más áreas grandes, mientras que el grupo del TG2 se usa para cuestiones locales. O, El time slot. Time slot. Slot, no el TG. Perdón. El time slot. Time slot. Sí. El 2 se usa para comunicaciones más bien locales o en fin. Hay un TG, que es el 9, que es el TG local, donde no se sale de la repetidora. Te quedas en la repetidora. Que Y usa el un- time slot 2, digamos. Usa el time slot por convención. Claro, sí, sí. Usar cualquiera. Bien. Hay muchísimas cosas que es difícil de explicar con el uso. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la programación, por ejemplo, nos queremos poner en el canal 228.12 de Ginebra, cuando sale uno de Ginebra quiero hablar con él, me pongo en el 228.12. Pero me gusta también escuchar a ver qué actividad hay. Entonces lo que hay es lista de recepción. Es decir, yo hago una lista de lo que quiero recepcionar. Cuando yo estoy en el 228.12, quiero recepcionar el 7229, me da toda la lista. Entonces, la asocio a ese canal y la radio va a estar escuchando esos. Se puede hacer para cada uno de los canales, da más flexibilidad. Obviamente puedo usar la misma lista para todos. Claro. Bueno, lo puedo hacer con este igual. Una cosa muy interesante, muy divertida que tiene el DMR es la posibilidad de leer la señal que yo pongo en la repetidora. Mi señal en la repetidora. El nivel de señal o la calidad de la Nivel de señal. señal. Nivel de señal, lo cual es muy lindo para probar las antenas, esas fabulosas antenas que nos hicimos, que las ponemos no sé cuánto y no sabemos realmente. ¿Cómo llegaron Podemos a hacer la una prueba con una llave, una y otra, a ver si la señal mía cambia en la repetidora. Entonces, es un poquito... Hay que apretar 5 veces la ficha, la tecla de volumen para abajo y 5 veces para arriba, para que salga el decibelímetro, digamos. Bueno. Porque no te da señal S9 más, no, en dB te da. Ahí está. Bueno, en el sistema Brandmeister y en general en DMR y en general en los trabajos frecuencias un poco más altas, el asunto de las señales S6, S no sé cuánto, S3 y todo eso se deja de lado y utiliza las cosas mucho más científicas que son el dBm, ¿no? Los dB por encima de 1 miliwatt. Y todo se usa para todo ese tipo de medidas. El nivel de lectura más o menos de ruido que lee estos aparatos anda en menos 120, menos 130 dBm. Que acá tenemos menos 118. Esa diferencia, el ruido. Vamos a traer un poquito. A ver. Acá tenemos menos 123. Esto es el ruido, digamos. Y hay veces que Sí. sube muchísimo. Es decir, cuando tenemos Eso te lo está mandando la repetidora. No. Eso Este es. es el nivel de ruido ambiente, digamos. Aquí está abierto el receptor, Claro. no hay repetidora, yo no transmito, no hay nada. Ruido de Es lo que banda. escucha. El ruido de banda. Ruido de banda, Ahí está. exactamente. Esto es el ruido de banda. Espero que lo vean ahí. Ruido de banda. El ruido de banda ahora está a menos 118. Normalmente tendría que ser menos 130, menos por ahí. Pero a veces pasas al lado de la caja de un supermercado y bueno, se va. Una cámara anecoica es menos Claro, 130. muchísimas fuentes de ruido. Entonces, ahora, ¿ves? Acá, por ejemplo, a veces que hay que ruido, que aparece una luz de ese bajo consumo, todo. Ahora, yo voy a apretar el PTT y entonces
ahí está, menos 102 dBm, es la señal que estoy poniendo en la repetidora. Ahora largo el PTT y van a ver una lectura que es la señal de la repetidora acá. ¿Largué? 105. 105. Bueno, 106. lo cual muestra que la repetidora está bastante equilibrada con respecto a la utilización del handy, ¿no? Es decir, yo pienso que mucha gente usa potencias monstruosas. Es inútil, si en una punta hay un handy, es inútil que en otra punta haya 100 watts. Bueno, depende que también la repetidora tiene buena antena de recepción, que el handy sí, no. Sí, bueno. No, entonces por eso lo importante es el equilibrio, que claro, para los dos lados tengan lo mismo. Claro. Vos tenés en la repetidora mucho mejor transmisión y recepción que en el handy. Y entonces se equilibra. Lógico. Bueno, esto yo lo encuentro una cosa muy divertida, sobre todo para hacer pruebas de señales y de antenas, y lo he hecho mucho y es interesante. ¿Qué más quería decir sobre esto? Una cosa que estamos experimentando, que es interesantísima, es el roaming. El roaming es el cambio automático de repetidora de acuerdo a la señal, a las condiciones. Lo estamos utilizando en Suiza porque cerca de Ginebra, como hay varias repetidoras, hay más o menos 5 que se pueden alcanzar de Ginebra, porque hay una cobertura bastante grande. Y entonces la radio es como el GSM, ¿no? La radio va buscando y se pasa a la repetidora que le da mejor señal y que tiene mejor señal también. Yo muchas veces hablo con los amigos de Ginebra y le digo, ¿en qué repetidora estás? Me dice, no sé. Claro. No saber porque es la radio que se pone en la repetidora mejor para él. Bueno, eso es una cosa que estamos experimentando y no toda la radio lo trae. Otra cosa que es muy interesante, ya lo conocemos, es el APRS. Este no tiene, pero la otra radio sí. Tiene APRS, tiene GPS y lo transmite está conectado a APRS.fi y se ven todas las estaciones en DMR. ¿Estas radios son exclusivas para, o sea, pensadas para radioaficionados? No. ¿O son radios comerciales? No, justamente. Lo interesante de la cosa es que no son para radioaficionados. Yo, en fin, no quiero, ¿cómo debo decir?, inventar las motivaciones ocultas, las motivaciones profundas del radioaficionado, pero pienso que el éxito del DMR, una de las razones es esa, que queremos, a mí dame lo bueno, dame la cosa, no para el aficionado como que fuera una cosa disminuida o que tenga mejor calidad, que tenga todo, dame todo. Y como es una cosa que es tan abierta, es fundamental también leer las cosas, porque ahí leer las, ¿cómo te voy a explicar?, las bases de la red Brandmeister. Y los que la hicieron, radioaficionados, lo explican que ellos quieren que la red sea para radioaficionados, es decir, que se pueda hacer experimentación, que se pueda hacer cambios, que se pueda entrar con los dongles que han salido. Bueno, es una cosa que no mencioné todavía, pero los dongles SDR, llámale como quieras, son te permite el acceso a la red DMR. No, los hotspots, ¿no? Los hotspots. Sí, llámale hotspots. Los hotspots. Hotspot. ¿Alguno te acuerdes? El hotspot, el DMR hotspot, el OpenShark. El OpenShark, yo estuve julio, con los amigos estos que desarrollaron el DMR en Friedrichshafen. Y le dije, bueno, dígame por favor cuál es el hotspot, el mejor, el que anda. Y ahora me dice, el mejor, que funciona bien, es el OpenShark. OpenShark es el OpenSpot de... Ahí está, OpenSpot. Es es carito, anda por los $200, $250, depende de dónde lo compren, pero anda muy bien. Lo único que necesita es un router, es decir, una conexión a internet. No necesita PC. Esto te permite, vos
en conectarte a la red Brandmaster de internet, a la red que armaron los radioaficionados, sin necesidad de tener una repetidora. Eso es lo que entiendo. Exactamente. ¿Está bien? Sí. Esto puede funcionar como repetidora, tiene 10 miliwatts de potencia. Hay gente, por supuesto, del tipo que se puso un amplificador y no sé qué, tremenda antena y va por el barrio y bueno, hablando a través de esto. Tiene, como dije, 10 milivatios y funciona bien. Estos amigos que lo pusieron sin amplificador, dice que cubre varias cuadras. Pero la finalidad es, para el que no tiene acceso a una repetidora, exactamente. que pueda tener en su casa, digamos, cobertura. Exactamente. Hace como Exactamente. roaming, Y ¿te ayuda? a ver si podés volver a la página de los masters en el Brandmaster. ¿Cuál de Los masters. Bueno, no sé, decime vos. primero vienen las repetidoras. Y todos estos, los homebrew. Una de las características de la red es que se presta al homebrew, a las cosas caseras. Se diseñó especialmente para eso, para que puedan venir los aficionados y hacer cosas y construir y desarrollar, que puedan divertirse con eso. Bien, acá, como ustedes pueden ver, al principio están todas las repetidoras. Subimos. Y acá, sí, subí. Bueno, ahí, por la F, está por el orden alfabético. Bueno, acá están, estas son todas repetidoras. Y después, más abajo, empiezan a llegar los... A ver, ¿eso qué es? Homebrew Repeater. ¿Qué es esto? No. ¿BM? ¿Quién sabe qué es BM? ¿China? ¿Qué es BM? Carlos. Carlos. ¿En China? Para mí sí. Curioso, ¿no? Bueno. Y ese undefined ahí, está bien que esté, viste, hay uno no definido. No, en principio no. No debería, ¿no? No leyó no leyó el reglamento. No, y bueno. Está bien. Otra consulta que tengo ya al respecto. El tema, si son radios comerciales, me imagino en la programación te permite el cifrado. Sí. Y tú, esto no te permite, o sea, no deberías poner cifrado en la voz. Sí, podés cifrarlo. ¿Cómo? Podés cifrarlo. Claro, pero no... reglamento no es, claro, no es reglamentario, por lo menos en algunos países, cifrar para el servicio radioaficionado. En todos lados es prohibido, que yo sepa, Claro, la comunicación sí, radioaficionado debe ser claro, ¿no? Sí. Entonces, Por eso, entonces, si bien en la radio te permite, no lo debes hacer. no se debe hacer. No se debe hacer. ¿Cómo hablar fuera de frecuencia? Claro, sí, correcto. Y sigue más lejos, ¿no? No, pero eso es porque si un día estás configurando la radio y te parece divertido hacerlo, bueno, es claro saber que no. Digo, es un check, me imagino, es decir, cifrarlo o no cifrarlo, no puedes cifrar. No, creo que es más complejo que eso. No es tampoco. Porque tenés que decirle. El certificado, todo. No es tan sencillo. Bueno. La cobertura de la repetidora cuando te da el plot. Sí, ahora vamos a ver un poquito sobre la página principal. volver a la... Uy, funciona. Yo no creía que iba a funcionar. Bueno, Funciona. justo había un amigo que estaba llamando Antes de los 10 minutos estaba a morirse. Le mandó por WhatsApp, che, saludos. Bueno, Está interesante la voz como sale, ¿viste? No quiero transmitir así nomás. ¿Por qué no dice Me repetidora? había preguntado algo. Sí, porque quería mostrarles la repetidora. Y ahora buscas X4A. Repetidora. Vos pusiste repetidores. Sí, está bien. Repetidores. Está bien, está pensando. Está pensando. Ahora le vamos a dar. Hay muchísima información que la van agregando porque están trabajando en esto. Y van cambiando y hay cosas que uno le puede decir ahí. Tenemos 132 páginas. No, pones arriba para buscar. No, ellos son muy receptivos, entonces muy... Por ejemplo, un pequeño ejemplo, yo le dije a
Artem, que es el ruso, le digo, mirá, la página wiki no le podés llegar nunca, porque está enterrada allá abajo de varios niveles. Y dice, muchas gracias por decirme eso, punto, y la puso bien, como debe ir. Quiere decir que ellos aceptan mucho las sugerencias de los que usan el sistema, ¿no? Como digo, está completamente en desarrollo. Acá estamos viendo, entonces fuimos a la página de la repetidora X4XX, la página. Acá está la ubicación, agrandar todo. Mirá que te vas a ver vos, bueno, ahí está, en la calle, ahí está exactamente donde yo estoy, en la calle Pimienta, entre Avenida Brasil y Cabria. Ahí está. Ahora, andate acá, clica aquí y clica plot. Cerrar, ahí va. Ahí está. Ahí da el diagrama de cobertura de la repetidora. Estamos mandando, como yo digo, mucha DMR para los pescados. Porque, ya estamos buscando una... ¿Cómo obtiene el diagrama de cobertura? ¿Cómo lo obtiene? Sí. Buena pregunta. Lo obtiene de acuerdo a la potencia que vos le ponés, la antena, la altura sobre el terreno. Agarra todo eso. Pero esos son parámetros que tú le ingresás, no medidas. Tú le ingresás, sí. Claro. Le ingresás a la repetidora. Y ellos van, son esos programas, son comerciales. Aparecen de algo similar, ¿no? Claro. Y después la topología del terreno, me imagino. La topografía, que eso topografía, base de datos y todo. Hay varios programas que hacen eso. Bueno, y esto lo tenés para todas las... No es empírico. Todas las repetidoras. Es decir, no es empírico. En el sentido que capaz que vos te metés en un lugar de esos donde la cobertura indica que es pobre y podés tener buena cobertura. O sea, no es empírico, a eso me refiero. Bueno, vamos a discutir después sobre el significado del término empírico, pero no es real, no es medido. No es medido. No es medido. No es medido. Es calculado. Claro. Y claro, el tema es que en el plano de cálculo, en los datos topográficos, no están los edificios. Entonces vos estás muy despejado para hablar para allá y después tenés tremenda torre delante. Fíjate ahí a la izquierda, toda la parte blanca es el cerro que está interrumpiendo. Exactamente. Acá tenemos la sombra, ¿no? Toda la zona de sombra y zonas de menor intensidad. Seguramente acá hay una pequeña elevación. Colina, una elevación acá también, y nos da. Y ahí está el cerro. Y acá está blanco, donde en principio y atrás no hay cobertura. Exacto. Bueno, como dijimos, entonces no es una cosa empírica medida. Siempre hay que ir al lugar y hacer las medidas. El otro día hablamos con Punta del Este, ¿verdad? Bueno, ¿se puede con el tiempo ir realimentando esto? O sea, ir agregándole información medida. Es decir, si vos vas a cierto lugar y le decís no, es base. Que podés escribirle a ellos y decirle, mirá, tal cosa. O capaz que, me imagino, radios que tengan GPS que puedan reportar la señal que les llega dada la ubicación. Y esto se genera automáticamente, claro. Hay muchas cosas que están todavía... Eso podría estar bueno, porque las radios que tienen GPS ya le van diciendo... Esto, por ejemplo, es bastante reciente. Es una adición que hicieron ellos y se divierten muchísimo. A ver, todos los días están agregando... Para empezar, eso está buenísimo, porque entrenada y eso está brutal. Claro. Bueno, ¿qué más de acá? Es el otro que... Está brutal. En el pancito, dale Carlito. Dale el pancito. ¿Cuál pancito? Al pancito azul. Yo lo quiero ver. Bueno, después podés cambiar los mapas. Ahí va, pones satélite. Para darle algo diferente. Y ahí te da el territorio realmente, ahí están los domicilios. ¿Te gustó? Está bueno, está bueno. Bueno, ¿Viste que está lejos? creo Eso, Llega hasta la piedra. ¿Viste? esto... Y con un handy, estaba hablando. Disparate. Y es medio económico por ahora, por 7 años. Bueno, ahora le quería comentar algo que es muy interesante, que fue lo que sucedió justamente en Suiza. Digamos, hace 5 años que instalamos una repetidora DMR conectada a la red DMR Mark
el radio club de los empleados, de los radioaficionados empleados del Motorrad. Una red muy rígida, que para crear un grupo había que hablar con el administrador, complicadísimo, una cosa. Bueno, y fue donde vinieron estos amigos y se dedicaron a crear la red Brandmeister. Es muy importante y ahora en Estados Unidos recién se están dando cuenta. Y entonces lo que es interesante, por ejemplo, en el wiki está por ahí, ¿no? Información. ¿Dónde? Acá. Información, andá al wiki, andate a Tools, le muestro esto a Tools y ponete Recent Changes. Ahí te muestra todos los cambios que hubo en el wiki les aclaro que esto es completamente abierto. Mañana algo vos te registrás, vas, haces así, borrás todo. Si ese es tu deseo, ahí lo corregís todo, pero hacer lo que se te antoje. Es decir, que es totalmente abierto, libre y queda obviamente quién lo hizo, ¿no? Pero... Carlos. No, sería creo que importante insistir. Vos describís el grupo, el trabajo en Suiza. Grupos de estos de MR hay por todos lados. No, pero justamente iba a contarles lo que sucedió en Suiza, que no terminé todavía. No, por supuesto que en Suiza hay un máster y no sé, bueno, justamente iba a eso. Bueno, y después de la instalación de esa repetidora, y había 3 o 4 en toda Suiza, conectadas a la red de MR Mark, tenemos ahí 3, 4, 5 años. Y vinieron estos muchachos, y en el año 2016, creo que fue por septiembre, octubre, hace un año, pusieron en servicio la red Brandmeister. La red Brandmeister es, como yo dije, de una flexibilidad muy grande, muy convivial, muy user-friendly, lo que dicen los americanos, y ahí se empezó a desarrollar porque la gente, nosotros queremos tener una repetidora, el club tal, bueno, y se juntaron, pusieron una repetidora, y el otro. El resultado, en Suiza tiene una superficie como los departamentos de Tacuarembó y Florida juntos, que den una idea. Tenemos repetidoras puras, en estos momentos debe haber 56, 57 repetidoras. Florida y Tacuarembó. Se ve una idea de lo que es la cobertura, ¿no? Lo que sería extraordinario poder tener una red uruguaya, por lo menos una repetidora en cada departamento. Y ahí podemos tener cosas de urgencia. Hay un grupo. ¿Podés poner Uruguay acá en los countries? Bajate ahí. Está bajo el sur. Eso lo puse yo, por eso está. Uruguay. Bueno, bajá. Bueno, todo esto lo hace uno, lo hago yo. Es decir, puse yo, pero para corregir, para que después venga otro y diga, no, esto no. Qué peligro. Se van tocando. Qué peligro. Viste que cada personaje puesto ahí. Estos son los top groups, más bien internacionales, como ustedes pueden ver, pero esto es una mención, como voy a decir, nada más por mencionar algo, por decir, porque hay cientos de grupos que todos funcionan. Esto puse así para hay como un polvo de direcciones. Claro. Después podemos ir a los top groups que están indicados ahí. Estos son, subí un poquito. Esto es una cosa que hice yo, pero como dije, totalmente arbitrario. Programable y... Sí, los números son arbitrarios, o sea, lo armaste vos. Totalmente. Lo armaste si vos. no les gusta, se pone. Está bien. Sí. Por ejemplo, acá. 9 local, está bien, como es en todos lados. Local, y por ejemplo, uno de emergencias, y uno dice, bueno, acá nos ponemos el grupo de emergencia, todo el mundo se puede poner ahí durante una emergencia o algo. Es un ejemplo. Pero estaría, pienso yo, es un proyecto a desarrollar entre varios radioclubes, ir para adelante. Ahora, no sé si hay alguna otra pregunta.
Terminá lo que ibas a decir con los americanos. Bueno, los americanos están, yo diría, empezando a interesarse recién. Cuando descubran lo que es el Brandmeister, todas esas Motorola y todo eso, para mí gran parte se van a pasar al Brandmeister. ¿Dónde se ve esto? Se ve en el Tools. Por favor, discúlpame, Carlos, si quieres volver al Tools. Estás ahí. Acá, allá. Arriba. Ahí, Tools. Ahí está, ya estás en Recent Changes. Bueno, esto lo que es muy interesante es lo que hizo. Una persona creó una cuenta, quiere decir que se interesa. Y ahora están apareciendo todos los americanos a hacer cuentas, o hay muchos americanos, por ejemplo acá. Sí, kilo 6, no sé cuánto, noviembre, Sierra 4 grados. Bueno, R3ABM es el ruso, el postalina, el capo. R3ABM. BG, esto para mí es China, ¿no? Sí. BG2, BG5, ¿ves? También cuando empieza a entrar China, bueno, olvídate, ¿no? Porque van a entrar dentro de 5 años todo es que... Bueno, esto creo que es una cosa que es importante, estamos en pleno desarrollo, en pleno expansión, y bueno, espero que siga. La Argentina, por ejemplo, ya hay varias, creo que hay un par de repetidoras en Buenos Aires. Ahora, siendo objetivo, una pregunta. Si bien Brandmaster es hecha por radioaficionados y orientados bien a radioaficionados con el espíritu de los radioaficionados, Exacto. ¿hay alguna otra red de redes, sería esto, me imagino, que sea similar a esta para DMR? Está la red que yo te dije, mencioné la DMR Mark. Ajá. Pero esa, bueno, tiene su... Y después está la red Itera, y hay algunas 2 o 3 o 4 redes más en Estados Unidos. Cualquiera puede crear su red, ¿no? Así claro. Te enchufas tu repetidor ahí y tal, creas una red. Sí, tenés que armarte esa infraestructura, claro, y armarla. Y tenés que tener el software, claro, que controle todo eso. Ahora, para mí, por eso decía que Ricardo, que está distraído, ¡apa! Te agarramos, Sí. Que ya lo sabe. No, por ejemplo, toda la parte de red, yo no sé nada. ¿Qué protocolos usan para comunicarse con la repetidora? ¿Qué hace mi repetidora? ¿Cómo se conecta? Todo eso, yo no sé. Mejor no saber. Mejor no saber. No, quiero decir que debe ser muy interesante poder apreciar todo eso, ¿no? Son realmente, estos tipos son genios informáticos, porque para hacer todo, como ven, como hacer todo lo que hicieron, realmente tienen que saber, ¿no? Bueno, quería entonces hacer énfasis sobre el punto del desarrollo que tuvo en Suiza. Claro, Suiza es un país muy particular, con entre otras cosas un poder adquisitivo muy grande con respecto a otros, porque está el costo evidentemente de las infraestructuras, ¿no? Pero pienso que en Estados Unidos se va a desarrollar y que en otros países también. En la Argentina también, cuando se pueda apreciar la utilidad, estoy segurísimo que se va a empezar a expandir. Y acá en Uruguay tengo la esperanza de que podamos hacerlo, ¿no? Yo creo que es todo. No sé si se me queda algo. Yo tengo alguna preguntita sí, práctica, ¿no? Estoy para eso. Yo soy un radioclub y me interesa y quiero poner una repetidora. ¿Qué necesito? ¿O cómo empiezo? Bueno, vamos a decir, podés comprarte una repetidora. La repetidora hay... ¿Qué es una repetidora? La repetidora es un aparato que te permite transmitir y recibir por radiofrecuencia, por HF, y repite tu transmisión, la repetidora clásica, pero se puede conectar a internet, y es ahí donde se puede hacer todos los enrutamientos, no es todo digital, que permiten la creación de una red como esta. Entonces, bueno, tenés la repetidora, te inscribís en la
Pero haces primero lo reglamentario para una repetidora de RF. Cualquiera puede claro. inventarse un indicativo. Sí. Vos podés agarrar tu automóvil o podés agarrar, yo soy CX7KTZ. Me invento un indicativo y digo, sí, soy KTZ. Lo podés hacer igual acá. Es decir, podés inventar algo, una cuestión que es obviamente ilegal, pero se podría hacer. Entonces, lo que se hace, lo que se debe hacer es inscribirse en una base de datos que es la misma para DSTAR, DMR y una serie de aplicaciones digitales. Hay que inscribirse. Esa base de datos usa informaciones que le comunica la USEC y cada una de las administraciones. Entonces, vos vas a la red de datos, pones X2AR y ya te llena todas las casillas. ¿Y cómo se llama esa red? ¿Esa base de datos? Yo lo hago en DMR Mark, porque es la más fácil, pero hay muchas. Después yo les puedo mostrar si querés, si querés ir ahora. Yo tengo más preguntas. Bueno, pero si quieren que les muestre, digamos, dónde es el sitio para registrarse, ¿vale la pena o no? Sí, Bueno, Lo registramos, bueno. DMR, bueno, se hace una búsqueda DMR Registration. Ahí. No, acá, ese. DMR Mark. Bueno, DMR Mark es la red de la que hablé de Motorola, ¿no? De los refrigeradores de Motorola. Acá está. Database. Para, subí un poquito, por favor. Subí. No, estás bajando, subí. Ahí está. User subí, Registration, tenés dos. Entonces vos, que compraste tu repetidora, vas a Repeat Registration y registrar la repetidora. Y ahí tenés todos los datos que te piden y los llenás. Bueno, luego, ¿qué haces? La repetidora tenés que programarla también con el mismo CPS que utilizás para programar la radio. Entonces, después que estás registrado, vos tenés que decir, bueno, ¿a qué red me conecto? Vamos a decir que te conectás a la red Grandmaster. Te conectás a la red Grandmaster, tenés que hablar con el operador del servidor, del máster, ¿no? Es decir, bueno, como yo los conozco mucho a los suizos, los operadores del máster, le dije, che, ¿me dejás que me conecte? Sí, cómo no, por favor. Y entonces me dieron el número. Es como un código que te permite conectar. Ellos te asignan el número. Te asignan un número y vos te conectás con ese número y ya estás. Y después tenés que programar las radios y listo. Por supuesto que todo esto que está acá es... aparte de eso está lo que vos sabés bien, es la repetidora en sí, ¿no? El mismo sistema, el duplexor, la antena, el coaxial, la reglamentación local todo de eso que lo tenés que resolver, digamos. Claro. Tenés que resolverlo como resolvés para cualquier repetidora. Esto no te exime de nada, ¿no? Aproximadamente, ¿cuál es el costo de una repetidora acá en Uruguay? Mira, buena pregunta. He visto repetidoras, hay una, la Titera justamente, que es esta. La Titera sale $800, la repetidora. Allá, acá no sé cómo te Estados Unidos. No, es China. Entonces, bueno. Ahora, yo, claro, es un poquito arriesgado, pero ¿por qué no? Nosotros utilizamos en Suiza, se usan mucho las repetidoras Itera y la Motorola. Una repetidora Motorola que compramos, esta que traje, que es una visión, como te digo, un modelo relativamente viejo, tiene 2 o 3 años, cuesta más o menos 1.400 euros. Más de transporte, unos 100 euros, 1.500 euros. Ahora, la Itera más o menos igual. Motorola sacó una nueva repetidora que, con respecto a esta, que es una U. Una U de alto, 19 pulgadas, tiene 50 vatios, potencia continua. La repetidora tiene un cargador para la batería. Todo en esa unidad.
Sí, todos en una U. Hasta los Y tiene un... Los duplexores. ventilador, ¿Chupar la antena, Cho? no, pero no es la chiquita. la Y chiquita. la otra repetidora que todavía no salió, pero estaba, la habían previsto para septiembre, es lo último de Motorola, que es una repetidora para punta de mástil. Se llama una repetidora de punta de mástil. Es una cajita así donde tiene una antenita chiquitita. Se puede poner, por supuesto, una monstruosa. Necesitas 12 volt y necesitas internet, ¿no? Es casi un hotspot. Sí, claro, pero tiene duplexor incluido. Es grande como un libro, pero... Como la caja esa. Como la mitad de esa caja. Sí, qué bárbaro. Es extraordinario, con duplexor incluido. La pones en la punta del mástil y se baja, entonces, internet y ¿cómo se llama? 12 volt. Esa repetidora no sé cuánto va a salir y eso, pero bueno. Otra pregunta. Sí. Muchos de nosotros tenemos equipos que ya incorporan otros modos digitales como Digital y System Fusion. ¿Hay alguna compatibilidad entre ellos? Ninguna, absolutamente O algún ninguna, hardware que te permita... no hay ninguna dialogar entre compatibilidad. Lo que se ha hecho es puentes entre un sistema y otro. Entonces, justamente el 7229, el 7229 es un puente. Cuando yo voy al 7229, salgo por el sistema System Fusion de eso. ¿En qué room, en qué salgo? No me acuerdo, pero hay muchos amigos de Buenos Aires que están ahí. Eso es a nivel, el puente es en internet, se hace el puente, o sea, entre las dos redes, digamos. Sí, entre las dos redes, claro. exactamente. O sea, vos ¿Se puede hacer? eventualmente podrías conectarte desde tu radio DMR a través de, por ejemplo, la repetidora tuya, entras a internet, entras a Brainmaster, de ahí se conecta a Fusion y de Fusion sale a las redes de Fusion y a las repetidoras. No sé, buena pregunta, es decir, yo me conecto a Fusion, pero ¿a dónde en Fusion? Claro. No sé. ¿A qué room o a qué no se llaman TG, pero... Claro, pero debe ser similar, digamos, ¿no? Claro, o sea, sí, pero lo que pasa es que también hay muchísimos lugares donde vos te podés conectar. Y lo mismo para el sistema de la ESO, ¿no? Capaz que se puede seleccionar con algún DTMF o algo, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? ¿Preguntas para los que están en la conferencia? Preguntas para los que están viendo la conferencia. Ahí. A ver, Buenos Aires. Hipólito, me pareció muy claro la parte conceptual y la entendí perfectamente. Lo que necesitaría es que me ayudaras con una pequeña lista a entender cómo me inicio prácticamente. O sea, por ejemplo, qué software y qué links como para bajar ese software, qué hardware necesito y cómo empiezo este proceso, cómo me puedo conectar, cómo puedo empezar a hacer los primeros palotes con esto. Y empezaría con lo más simple, lo más elemental, lo más barato que hay. De esa manera, como vos nos habías comentado el día que estuve en la casa de ustedes, poder empezar a jugar con esto. Bueno, muy bien, sí, muchas gracias por la pregunta. Yo diría, lo más fácil es conectarse a internet, ir a... Ahí está. Conectarse a internet e ir al sitio de Brandmeister y recorrer el sitio. Ahí en el sitio hay un lugar que se llama Hostline, H-O-S-E, Line como L-I-N-E, Hostline, que te permite escuchar los comunicados. Clicás en la estación, en la lista de estaciones, y escuchás los comunicados que están teniendo lugar en ese momento. Para mí es lo más fácil, principal, para empezar. Te vas familiarizando, vas leyendo el wiki, y bueno, yo diría que es
una primera forma de acercarse al Grandmaster. Si ya tenés internet y computadora no cuesta nada, obviamente. Ahora, suponete que quieras hacer algo más, más importante. Yo no sé qué es lo más fácil. Los hotspots, o como se llamen, el problema que tienen es la configuración. Es relativamente complejo. Es decir, hay que programar una cantidad de parámetros dentro del hotspot. Evidentemente lo que se hace en esos casos es lo que hice yo. Le pedí el fichero de programación a Marco. Me llegó a casa, lo descargué, lo abrí, cambié el indicativo, el número de registro y se lo inyecté al hotspot. Entonces tenía mi indicativo y el hotspot lo enchufé a el router, no necesito computadora, con ese el OpenSpot. Y bueno, ya está, una vez que estás ahí, agarra. Bueno, perdón, me olvidé que tenías que tener una radio, porque el hotspot es como una especie de. Sí, de micro repetidora. Entonces. O sea, lo primero entonces, a ver si entendí bien. Lo primero, el paso cero sería registrarse en Grandmaster y empezar a investigar ahí. El segundo, el primer paso sería comprar una radio. Una radio con DMR, porque a partir de eso es que después o te conectas a una repetidora existente o tenés un hotspot, claro. O bueno, a investigar de la manera que quieras. Entonces, para contestar a tu pregunta, resumimos. Primero, leerte bien el sitio de Grandmaster cuando estés familiarizado, podés dar un examen. Lo tomas tú. Examen. ¿Se lo tomas vos? A cambio del fichero del hotspot. Es una mala broma. A cambio del fichero del hotspot. Entonces, primero es eso, conocer un poco lo que es la red. Segundo, comprarse una radio y un hotspot, o si tenés una repetidora cerca, ahí en Buenos Aires no sé cómo está la repetidora, donde está, es el E8 EUT, el amigo Roberto, que es uno de los más activos ahí. Comprarse una radio, claro, si tenés la repetidora accesible no vale la pena comprarte el hotspot, pero bueno, la radio es igual, hay que programarla y ahí podés conseguir los ficheros de programación, lo que le llaman, Motorola le llamaba Code Plug, Code como código, CODE, Plug, Code Plug. Y el Code Plug encontrás en varios lugares, pero si querés, por ejemplo, para Buenos Aires, estoy seguro que alguien tiene que tener algún titera, le podés pedir el Code Plug, lo cambiás como vos querés, evidentemente hay que cambiar el indicativo, el número de registro, pero después recién Ricardo le mandó un Code Plug a Colo, como se llama, a Miguel Ángel, CX1RK, le mandó el fichero y él lo cambió y gracias a quedarse hasta las 3 de la mañana trabajando y probando cosas pudo llegar a la repetidora de acá desde Maldonado. Bueno, creo que contesté a tu pregunta, no sé si quedó claro. Es decir, el hotspot por un lado, o si tienes una repetidora, comprarte una radio. Programar, inscribirte en el sistema y después programar la radio y bueno, hablar. Tengo una consulta. Las repetidoras son siempre de acceso público, es decir, vos tenés una repetidora. Tiene que ser de acceso público. Ya, eso total, apertura no existe. Está en la reglamentación. Por eso está en la reglamentación, pero desde el otro lado, la configuración tiene que ser. No le saca nada a la base del radioaficionado. Tenés que respetar al pie de la letra las reglamentaciones existentes. Punto. Está perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No sé si te quedó claro. ¿Te duda? No hay audio. No hay audio. No tenemos audio. Sí, ahora ¿me escuchás? Sí. Me quedó perfectamente claro. Yo me voy a meter en Grandmaster este fin de semana y voy a tratar de entender un poco más.
Y en el caso de que tenga algunas preguntas, ¿te puedo mandar algún mail? Me podés mandar un mail o me podés llamar por WhatsApp o como quieras. Estoy a las órdenes. Con respecto a una comunicación en FM, ¿no? Sí. Que yo puedo escuchar a alguien que esté bastante lejos, digamos, que lo escuche mal, pero lo escucho. ¿Qué relación hay? Bueno, o qué nivel de señal tengo que tener para que la repetidora me escuche y yo escuche a la repetidora? Está muy buena la pregunta, porque si alguien trabajó alguna vez en su vida comercialmente con el sistema de radio comercial, sabrán que comercialmente jamás se trabaja con los niveles de señales que trabajamos nosotros. Sí. Con S1 o no sé cuánto. Eso, claro, si un tipo diseña un sistema comercial y hay usuarios que tienen ese nivel de señal, es un error, claro, es un error, porque no puede funcionar. Un fracaso. Los sistemas comerciales funcionan con niveles de señal mucho más altos. Entonces, comercialmente, la pregunta tuya no cabe. Es decir, no, cabe porque soy radioaficionado, no soy comercial. Claro, por eso, pero está bien. Eso, ese radioaficionado que va a hacer muchos experimentos, se va a divertir con un analógico y un DMR. Se puede utilizar obviamente el DMR en simplex, tenemos varias frecuencias simples y nos divertimos. Y es las cosas que vamos a hacer, vamos a experimentar, nos vamos a divertir con eso, te oigo, no te oigo, te escucho, no te escucho, y bueno, divertirnos con eso. Dicen los rumores que el analógico se logra escuchar con nivel de señal más bajo, que todavía se puede entender. El digital desaparece con un nivel estamos hablando de segundos. Es como la televisión digital por aire. Es decir, ¿ves o no ves? En la televisión digital por aire ves o no ves. Cuando en la analógica ves lleno de lluvia, pero ves igual. Claro, exactamente. Es más tolerante a los errores. Es decir, que tenés que tener sistemas. Es decir, cuando vos estás en Punta del Este, estás llegando a la repetidora de Montevideo, puedes tener un soplido tremendo y copias al otro. En la analógica, claro. Acá no. Acá señales, digamos, analógicas con soplido, el equivalente digital, no sirve, porque el soplido se mezcla con los bits, con los bitios y no funciona. La pregunta tengo. También influye, digamos, la propagación que pueda haber. O sea, como la otra vez, hace un año atrás, traté cuando vienen esos golpes de propagación, que no pude hablar con la repetidora de Minas, pero sí activé la de Mar del Plata. ¿Eso es válido también? O sea, dentro, digamos, entre el handy y la repetidora te hablo. No, porque los sistemas de comunicación digitales tienen ¿cómo te voy a decir? Es un sistema complejísimo de transmisión de información. Tiene corrección de errores, tiene sincronización de todos los paquetes, y de ahí vuelta y todo. ¿Y la propagación no toca? No es que no influye, toque, es que por el delay, el retraso de las señales, más de 150 kilómetros en DMR no se puede. Aunque esté la propagación. Aunque esté no, porque el tiempo que llega no da. No puede sincronizar bien. Es por la distancia. Es por la distancia, es por el tiempo. Sí. Pone algún pico segundo. Me quedó claro. Señal y no sincroniza y chao. Me quedó claro. Claro, o sea, ya es una limitación del sistema. Es una limitación del sistema. Ahora, comercialmente, el problema no se presenta. No, claro. Porque si tenés problema de cobertura, encajas una repetidora y se acabó el daño. Chao. A nosotros nos gusta, justamente, nos gusta probar con una señal que casi se oye, pero bueno. No, pero esta evidentemente es un complemento, como yo lo decía la vez pasada, es decir, tiene otro conjunto de virtudes y de cosas para hacer que es increíble. O sea. No, yo diría que la diferencia
el analógico es las enormes posibilidades de enrutamiento, de tratamiento de la señal digital. Esa es la gran diferencia. Claro. Que fue un poco lo que hizo Ecolink hace unos años, pero ahora es total, es decir, no hay límites como había a veces con No, esto hace totalmente transparente, más con el roaming, como comentabas, claro. El hardware Pero, totalmente transparente. ahora, todo el uso cotidiano, todo eso, tiene muchísimas cosas nuevas. Es decir, las prioridades, por ejemplo, yo no sé cómo funcionan. Hay muchas veces que, es decir, yo estoy usando el slot 1, viene otro en el slot 1 con otro TG, ¿quién tiene el micrófono? Digo, ¿quién se queda? Hipólito, nos debes una segunda charla dentro de unos meses. Perdón, te voy a hacer una preguntita. En tu experiencia, la velocidad de desplazamiento del móvil o el portátil no afecta. No tiene límite desde ese punto de vista. No. Yo me desplazo a... Mira, sí, perdón. No, un amigo que es ingeniero de comunicaciones me dijo, mira, el DMR hicieron especialmente para comunicaciones móviles y me explicaba que tiene 3 sistemas de corrección de errores. 3 sistemas que actúan simultáneamente y se corrigen el fading, que es muy importante, y lo que afecta muchísimo a las señales digitales es el multipath. Es decir, una señal que va directo y la otra señal que va un microsegundo más tarde llega, que va rebotando en otro lado. Entonces ahí te hacen unos problemas graves. El multipass es uno de los enemigos del digital. Se corrige con corrección de errores, pero... ¿Y el Doppler? Bueno, eso depende de la claro, porque ya está bien. Un avión. Bueno, no, pero pregunto. No sé... no, pero ahí la repetidora también tendría que corregir por Doppler. Si el Doppler en un auto que va por autopista a 100 km por hora... habría que probarlo en un satélite. Se puede cuantificar, me parece. Pensando en satélite. Habría que prender una DMR en satélite y vemos. Ahí va, algún satélite con DMR puede ser. Ahí vemos. Eso no. ¿Te puede pasar mensajito de texto también? ¿Más preguntas? Sí, no, también, cierto. Sí, claro, porque vos... Te las paso por mail porque si no, no vamos más. Muy bien, no, yo les agradezco muchísimo. No, va vos, Hipólito. Y bueno, espero que nos encontremos en DMR. Álvaro no tiene preguntas, nada. Allá en Mina no tienen preguntas. A ver, Ascensión. Repórtese de Ascensión. ¿Está despierto? Vamos, se nos durmió Ascensión. Se fueron todos. Ernesto. Decime. Perdóname, te voy a hacer otra pequeña consulta. Tú nos invitas a conectarnos contigo en DMR. ¿Cómo hacemos para hacerlo por aire, simplemente? Bueno, buena pregunta, claro. ¿Te compras una radio? Sí. Yo diría, por cuestiones prácticas, una radio que... Vamos a la tengo la radio. Bueno, tenés la radio, tenés que programarla. Sí. ¿Tenés tu número de registro? Sí, claro. Con, tu frecuencia. Bueno, los datos de la repetidora están ahí, la puedes buscar en cualquier lado, 432-100, 437-100. Las buscas y la repetidora está obviamente debidamente autorizada por la URSEC. Sí, claro. Bastante trabajo dio, pero todo. Y bueno, te conectás, te pones en la frecuencia, te pones, yo diría, empezar. Una cosa interesante que es un loro, el TG9990 repite la comunicación. Hay una cosa que es muy interesante para en análogo no se le puede entrar. No. Es decir, la repetidora es casi todas, pero todas las Motorola, por lo menos las generaciones estas, las nuevas no sé, vienen análogas y digitales. Tú la instalás, la conectás y funciona de las dos maneras. Detecta automáticamente el digital o el análogo y retransmiten eso. Cuando la conectás a internet, pierde la capacidad analógica. No funciona más. Ahora, nosotros tenemos acá en Montevideo desde hace por lo menos un año una repetidora digital de AMR que no está conectada a internet. Está en funcionamiento, funciona muy bien. Pero, y fue por eso justamente pienso yo que no se conoce mucho. Como decir,
porque lo interesante es justamente la interconexión y poder hablar con otros lados y todo, ¿no? 442, 400. Exacto. Que, ¿Qué le va a hacer? Por ahora no lo he entendido. bueno, muchas gracias por la presencia. Estoy a las órdenes y espero que se entusiasmen. Para mí es muy entretenido, muy divertido y bueno. Y además puede ser útil también, como los aficionados sabemos serlo, siempre útiles, siempre ayudando, siempre a las órdenes. Gracias. Gracias.